Capítulo 1. El nacimiento del ego. Marco Aurelio y Pablo Escobar, dos hombres, un mismo monstruo interior. El ego no nace de la maldad, nace del miedo a no ser suficiente, a no ser amado, a desaparecer sin dejar huella. Marco Aurelio lo entendió observando su propio poder. Pablo Escobar lo ignoró alimentándolo. Ambos aprendieron, de formas opuestas, que el cerebro humano busca una sola cosa: importancia. Y cuando esa necesidad no se controla, el ego se vuelve una enfermedad que se disfraza de éxito. Pablo Escobar creció con la idea de que tener era ser. Desde joven su cerebro se moldeó en un entorno donde el respeto se ganaba con miedo y dinero. Su sistema dopaminérgico, la parte que recompensa la acción con placer, se volvió adicto al control. Cada vez que ganaba, su mente pedía más. Y lo que comenzó como una ambición terminó siendo una jaula neuroquímica. Un cerebro que ya no sabía vivir sin sentirse poderoso. Marco Aurelio, en cambio, nació rodeado de privilegios, pero entendió que el poder no lo hacía superior, sino más responsable. Mientras Escobar gritaba «Yo soy el patrón», Marco Aurelio escribía en silencio. El alma se tiñe del color de sus pensamientos. Uno buscaba dominar el mundo externo, el otro el interno. Y ahí está la diferencia entre el poder que enferma y el poder que sana. Como psicólogo te diría esto: el ego no es tu enemigo, es tu mecanismo de defensa. Es la parte de tu cerebro que teme no ser visto, que busca validación para sobrevivir. El problema es cuando dejas que ese mecanismo te dirija, cuando ya no tomas decisiones por crecimiento, sino por demostrar. Eso fue Escobar. Una mente que confundió el reconocimiento con el amor. Y como todo exceso de dopamina, terminó consumiéndolo desde dentro. Marco Aurelio, en cambio, practicaba lo que hoy llamaríamos neuroregulación emocional. Meditaba, escribía, respiraba, no para ser sabio, sino para entrenar su cerebro a no reaccionar ante la presión. Sabía que el poder puede nublar la empatía y distorsionar la realidad. Por eso se observaba a sí mismo cada día como un terapeuta de su propia mente. Escobar vivía bajo el estímulo constante: adrenalina, dinero, guerra, riesgo. Su sistema nervioso nunca conoció la calma. Por eso necesitaba controlarlo todo, porque sin control sentía ansiedad. Y la ansiedad, cuando no se gestiona, busca salidas destructivas: agresión, venganza, dominio. Es el mismo patrón que muchos viven hoy. Personas exitosas por fuera, rotas por dentro. Cuerpos tensos, mentes agotadas, corazones que no confían en nadie. Marco Aurelio representaba lo opuesto: la inteligencia emocional aplicada al liderazgo. Él sabía que el cerebro se calma con propósito, no con poder. Por eso escribió cada reflexión no para el mundo, sino para sí mismo. Era su terapia, su manera de no convertirse en aquello que gobernaba. Y ese hábito que hoy llamaríamos autoconciencia es lo que evita que el ego se convierta en dictador. Si estos dos hombres se sentaran frente a ti, Pablo te diría: el mundo te respeta solo cuando lo controlas. Y Marco Aurelio respondería: el respeto real empieza cuando aprendes a controlarte a ti mismo. Ambos tienen razón, pero solo uno sobreviviría a su propio reflejo. Reflexión práctica. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Cada vez que busques reconocimiento, pregúntate: ¿estoy haciendo esto por amor o por miedo? Si la respuesta es miedo, detente. Respira. Recuerda que tu cerebro se puede reprogramar. La dopamina del aplauso desaparece, pero la serenidad de la virtud permanece. No necesitas destruir tu ego, solo tienes que enseñarle a servirte, no a gobernarte. Esa es la verdadera libertad. Y ahí es donde Marco Aurelio venció a Pablo Escobar, sin disparar una sola bala.
Cajoto capítulo 2. Poder y carencia. El alma que busca dominar lo que no sabe llenar. El poder es una respuesta emocional, no un logro. Nadie desea el poder solo por ambición. Lo busca porque en algún momento de su vida se sintió pequeño, impotente o ignorado. Y el cerebro, en su intento de reparar ese vacío, crea una ilusión. Si controlo, si soy admirado, si tengo, entonces valgo. Así nació el poder de Pablo Escobar. No como una ambición, sino como una compensación emocional. Cada billete, cada finca, cada muerte, cada avión eran parte de una construcción psicológica para tapar una herida antigua, la del niño que creció sin poder, sin control, sin certeza. Su cerebro aprendió que ser amado y ser temido eran casi lo mismo. Y cuando esa asociación se consolida, el alma se confunde. Confunde respeto con miedo, éxito con ruido, amor con dominio. Marco Aurelio también tuvo poder, pero lo enfrentó desde la conciencia, no desde la carencia. Sabía que el poder no te completa, solo expone quién eres realmente. Por eso escribió: un alma noble no busca el aplauso, busca la serenidad. El estoicismo para él era una terapia cognitiva avanzada. Una forma de reeducar sus pensamientos para que el poder no se convirtiera en un espejo deformado. La neurociencia hoy lo confirma. El poder altera el cerebro, reduce la empatía, distorsiona la autopercepción y activa el sistema dopaminérgico como una droga. Cuanto más poder tienes, menos percibes los límites. Por eso el liderazgo sin introspección termina siendo un experimento de autodestrucción. Escobar no quería destruir, quería sentirse vivo, pero no entendió que la dopamina no es felicidad, solo estímulo. Por eso su cuerpo estaba activo, pero su alma exhausta. Marco Aurelio, en cambio, usaba la filosofía para equilibrar su neuroquímica. Lo que él llamaba dominar los pensamientos es lo que hoy entendemos como regulación del sistema nervioso. Respirar, reflexionar, aceptar. Él no buscaba sentirse poderoso, sino estar en paz con su propia mente. Y esa es una distinción clave. Escobar buscaba aprobación externa. Marco Aurelio, equilibrio interno. El primero manipulaba su entorno. El segundo se observaba a sí mismo. Desde la psicología moderna esto tiene nombre: carencia afectiva no resuelta. Cuando la autoestima se construye desde la herida, no desde la conciencia, el cerebro busca estímulos que llenen ese vacío, pero nunca lo consigue. Es como beber agua salada. Cuanto más tomas, más sed sientes. Eso fue Escobar, un hombre con sed de control en un desierto emocional. Y mientras más poder acumulaba, más deshidratada estaba su alma. Marco Aurelio, al contrario, entendió que el vacío no se llena, se abraza, que no hay paz sin aceptar la imperfección, que no hay grandeza sin humildad, y que todo poder que no nace del autocontrol termina volviéndose veneno. Reflexión práctica. ¿Cómo aplicar esto en tu vida? Cada vez que sientas la necesidad de demostrar algo, detente. Hazte esta pregunta: ¿estoy actuando desde mi carencia o desde mi conciencia? Tu cerebro reacciona al dolor buscando poder, atención, reconocimiento, pero ninguna de esas cosas sana la herida. Lo que realmente cura es la presencia, la capacidad de observar tu mente sin dejarte arrastrar por ella. No necesitas dominar a nadie, solo necesitas comprender por qué quieres hacerlo. Ahí empieza la verdadera fortaleza, cuando ya no buscas poder para llenar el vacío, sino disciplina para comprenderlo. Capítulo 3. La mente acelerada. El estrés del poder y la ansiedad de no poder detenerse. El cerebro humano no fue diseñado para vivir en guerra constante. Sin embargo, hay mentes que lo convierten en un campo de batalla. Algunas lo hacen con armas, otras con pensamientos.
Pablo Escobar era un hombre rodeado de soldados, pero su enemigo más letal fue invisible, su mente hiperactiva. Marco Aurelio, en cambio, también vivía bajo presión. Un imperio que se desmoronaba, enfermedades, traiciones. Y aún así aprendió algo que Escobar nunca supo. La mente solo obedece cuando tú aprendes a escucharla. Desde la psicología sabemos que el estrés crónico reconfigura el cerebro. Aumenta la actividad de la amígdala, centro del miedo, y debilita la corteza prefrontal que regula el juicio, la empatía y la toma de decisiones. En términos simples, cuando el estrés domina, piensas menos y reaccionas más. Eso fue Escobar. Cada movimiento, cada decisión, cada impulso estaba guiado por la ansiedad de perder el control. Su mente no descansaba ni cuando dormía, porque el poder no te deja cerrar los ojos sin pensar quién te puede traicionar mañana. Marco Aurelio enfrentó el mismo estrés, pero con otra estrategia mental, él escribió para descargar cortisol sin saberlo. Hoy lo llamamos escritura terapéutica, una herramienta neuropsicológica que permite transformar pensamientos rumiantes en ideas procesadas. Donde Escobar respondía con balas, Marco Aurelio respondía con palabras. Y esa diferencia salvó una mente y destruyó la otra. La mente acelerada tiene un patrón reconocible. No tolera el silencio. Confunde movimiento con progreso. Interpreta cada pausa como debilidad. Escobar representaba esa hiperactividad psicológica, un cerebro sin tregua, un cuerpo sin descanso, un alma sin hogar. Por eso necesitaba hacer todo el tiempo: construir, amenazar, comprar, destruir. Su sistema nervioso se volvió adicto al caos porque solo ahí sentía que existía. Marco Aurelio sabía que la pausa no es pereza, es prevención. Decía: tu mente tomará la forma de aquello con lo que la alimentes. Él alimentaba la suya con contemplación, no con urgencia. El resultado fue lo que hoy llamaríamos resiliencia cognitiva, la capacidad de mantener claridad aún bajo presión. Y eso no se logra evitando el estrés, sino observándolo con distancia. El estrés, cuando no se regula, te roba 3 cosas. 1. La capacidad de pensar con claridad. 2. La energía física para actuar correctamente. 3. La conexión emocional con quienes te rodean. Por eso, tantos líderes, empresarios o padres de familia terminan exhaustos. Confunden control con estabilidad, cuando en realidad la estabilidad solo nace de una mente tranquila. Escobar confundió velocidad con poder. Marco Aurelio entendió que la calma es el verdadero dominio. Uno corría para sobrevivir, el otro meditaba para comprender, y ambos revelan una verdad incómoda. El cerebro que no descansa termina destruyendo el cuerpo que lo sostiene. Reflexión práctica. ¿Cómo calmar una mente acelerada? Tu mente no está en tu contra, solo está mal entrenada. El estrés no es señal de fracaso. Es una alarma biológica que te pide frenar, respirar, sentir, ejercicio psicológico. Cuando sientas que no puedes parar, detente 60 segundos. Respira. No pienses en resolver. Solo siente el aire entrando y saliendo. Es tu forma de decirle al cerebro: no hay peligro, puedes bajar la guardia. Recuerda esto. Tu mente no se sana corriendo, sino aprendiendo a quedarse quieta. Escobar nunca aprendió a hacerlo. Marco Aurelio sí. Y esa simple diferencia definió quién se liberó y quién se perdió en su propio ruido. Capítulo 4. La ilusión del control. El miedo que se disfraza de fuerza. El control es una de las drogas más peligrosas que existen, porque se disfraza de virtud. Te hace sentir fuerte, cuando en realidad estás atrapado en un miedo invisible. El miedo a perder. Pablo Escobar no quería controlar por ambición, sino por pánico. Pánico a que su mundo se desmoronara, a que la historia lo olvidara.
a que el niño pobre que fue regresara a visitarlo. Y ese miedo lo llevó a la obsesión: controlar personas, rutas, gobiernos, hasta su propia familia. Pero lo que nunca entendió fue esto: quien necesita controlar todo ya perdió el control de sí mismo. Desde la neurociencia sabemos que el deseo de control nace en la amígdala, la parte del cerebro encargada de detectar amenazas. Cuando esa estructura se activa de manera crónica, genera una sensación constante de peligro, aunque estés a salvo. Eso le pasaba a Escobar. Su cerebro vivía en modo supervivencia. Y cuando el cerebro vive así, deja de razonar. Solo reacciona. Por eso no podía detenerse, no podía confiar, no podía descansar, porque el peligro no estaba fuera, estaba dentro. Marco Aurelio entendió lo contrario, que el control no se impone, se cultiva. Su práctica estoica consistía en separar lo que depende de él, de lo que no. Esa distinción es el núcleo de la libertad mental. Mientras Escobar trataba de dominar el mundo externo, Marco Aurelio entrenaba su mundo interno, y eso lo hacía imbatible. Porque el caos de afuera no afecta a quien domina su reacción. Piénsalo, ¿cuántas veces en tu vida intentaste controlar algo o alguien solo porque tenías miedo de perderlo? El cerebro, bajo ansiedad, confunde amor con posesión, liderazgo con dominio, protección con control, y esa confusión se alimenta de dopamina. Cada vez que logras imponer tu voluntad, el cerebro te premia con una sensación de poder. Pero es una ilusión, una trampa neuroquímica, porque en cuanto el entorno cambia, el miedo vuelve. Y entonces vuelves a controlar, más fuerte, más duro, más rápido. Hasta que el cuerpo no da más, Marco Aurelio habría mirado a Escobar y le habría dicho con calma: el control que buscas afuera es el control que no has conquistado adentro. Y esa frase lo habría desarmado, porque el verdadero liderazgo, ya sea de un imperio o de tu propia mente, no consiste en imponer, sino en dirigir con serenidad. Y la serenidad es el antídoto del miedo. Desde la psicología cognitiva hay una verdad simple: el estrés disminuye cuando aceptas la incertidumbre. Aceptar no es rendirse, es entender que la vida es más grande que tus planes. Escobar quería que todo siguiera su voluntad. Marco Aurelio sabía que nada sigue la tuya, excepto tus pensamientos. Por eso uno vivió en guerra y el otro en paz. El control extremo destruye relaciones, agota neuronas y enferma el cuerpo. El sistema nervioso no puede sostener eternamente la hiperalerta. Por eso muchos líderes terminan con úlceras, insomnio, hipertensión y ansiedad. El cuerpo paga el precio de la mente que no sabe soltar, y cuando aprendes a soltar, no pierdes nada, ganas equilibrio. Reflexión práctica. ¿Cómo reentrenar tu mente para soltar? Cada vez que sientas la necesidad de controlar algo o a alguien, hazte esta pregunta: ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo? Luego respira y repite mentalmente: no controlo el resultado, pero puedo controlar mi presencia. Tu cerebro aprenderá a confiar poco a poco. El control mental se logra no cuando fuerzas las cosas, sino cuando te vuelves estable ante lo que no puedes cambiar. Eso es lo que Marco Aurelio dominaba: la neurodisciplina del alma. Capítulo 5. Adicción al poder. El placer que enferma y el dominio que libera. Nadie se levanta un día diciendo: quiero ser adicto al poder. La adicción empieza como un alivio al miedo, al rechazo, a la sensación de ser pequeño. Pablo Escobar descubrió muy joven que el poder alivia el dolor. Cada vez que dominaba una situación, su cerebro liberaba dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Esa descarga química le daba algo que no conocía:
control emocional momentáneo. Pero el cerebro, como todo cuerpo que prueba el placer rápido, quiere más. Y así, el hombre se volvió esclavo de su propio imperio interno. Escobar no era solo un narcotraficante, era un adicto neuroquímico, adicto al respeto, a la obediencia, a ser el centro de todo. La dopamina del poder es más fuerte que la de las drogas que él vendía, porque no entra por la sangre, entra por el alma. Cada vez que se sentía temido, su cerebro reforzaba la idea de que el control era supervivencia, y ese ciclo de refuerzo positivo lo llevó a destruir todo lo que decía amar. Su cuerpo vivía en adrenalina, pero su mente estaba consumida por la euforia del dominio. Marco Aurelio vivió el mismo peligro, pero lo enfrentó con conciencia. Era emperador del imperio más grande del mundo. Tenía legiones, oro, poder absoluto, y sin embargo se obligaba a escribir frases como «Recuerda que también eres mortal». Era su forma de desintoxicarse del poder, de recordarle a su cerebro que el placer del control es fugaz, pero la calma de la virtud es duradera. Marco Aurelio no negaba el poder, lo transformaba. Usaba su posición no para sentirse más, sino para servir mejor. Esa es la diferencia entre el líder sabio y el tirano adicto. Uno usa el poder, el otro lo necesita. Desde la psicología moderna, el poder excesivo activa el circuito mesolímbico, la ruta cerebral del deseo. Cuando este circuito no se regula con empatía ni autoconciencia, el líder se vuelve emocionalmente ciego, pierde sensibilidad, deja de leer las emociones ajenas, se deshumaniza. Eso le ocurrió a Escobar. Creía amar a su familia, pero solo podía protegerlos desde el miedo, porque la dopamina lo mantenía en estado de alerta. Su cuerpo le gritaba, «haz más», incluso cuando su alma suplicaba, «para». Era el cerebro de un hombre poderoso con la mente de un adicto. Marco Aurelio lo habría observado en silencio y le habría dicho, «Cuanto más placer busques en el poder, más esclavo te vuelves de él». Y tenía razón, porque el poder no corrompe por sí mismo, corrompe la mente que lo usa para llenar un vacío emocional. Hoy ese patrón se repite en muchos de nosotros. Buscamos poder en los números, en el trabajo, en las redes, en las relaciones. Cada like, cada logro, cada validación externa libera pequeñas dosis de dopamina. Y sin darnos cuenta terminamos persiguiendo la misma sensación que persiguió Escobar, la de ser alguien, aunque eso nos consuma. Pero la mente solo se calma cuando encuentra propósito, no estimulación. El poder no es malo. La biología lo diseñó como una fuerza para proteger, crear, avanzar. Pero sin autoconciencia, el poder se convierte en adicción, y toda adicción termina del mismo modo, con un vacío más grande que el que intentabas llenar. Marco Aurelio comprendió que la verdadera autoridad es la autorregulación. Por eso no buscaba placer, buscaba coherencia. Cada decisión debía pasar por una pregunta sencilla. ¿Esto sirve a mi alma o solo a mi ego? Y eso es algo que cualquiera puede aplicar. Cada vez que tomas una decisión desde el impulso, el poder te domina. Cada vez que la tomas desde la conciencia, tú dominas al poder. Reflexión práctica. ¿Cómo liberarte de la adicción al poder? Tu mente necesita placer, pero tu alma necesita propósito. Entrena a tu cerebro para que no busque dopamina, sino dirección. Cuando sientas que el reconocimiento te seduce, detente y repite. No busco sentirme importante, busco ser útil. Esa simple frase calma la amígdala, reactiva la corteza prefrontal y te devuelve el control, porque el poder sin control emocional se convierte en castigo, pero el poder consciente se transforma en medicina. Recuerda, Escobar usó el poder para escapar de sí mismo. Marco Aurelio lo usó para encontrarse. Y la pregunta es,
¿Tú para qué estás usando el tuyo? Capítulo 6. Violencia y cerebro. El fuego que destruye lo que intenta proteger. La violencia no siempre empieza con odio. A veces empieza con miedo, con la sensación de no ser escuchado, de no ser respetado, de haber sido herido demasiado. Y el cerebro, en su intento de defenderse, convierte el miedo en furia. Es biología pura. Cuando la amígdala detecta una amenaza, activa la respuesta de lucha o huida. Pero si no puedes huir, solo te queda pelear. Eso fue Pablo Escobar, un hombre que convirtió la ansiedad en guerra, el miedo en poder y la inseguridad en violencia. Desde la neuropsicología sabemos que el cerebro bajo miedo constante pierde su capacidad de empatía. La amígdala domina, el cortisol se eleva y el cuerpo entra en modo supervivencia. Ya no hay espacio para la reflexión ni para la compasión, solo para la reacción. Escobar no era un monstruo en su estructura cerebral. Era un hombre cuya mente había sido moldeada por el trauma. Cada vez que sintió amenaza, su cerebro liberó adrenalina y con ella una sensación de fuerza momentánea. Pero esa fuerza era falsa, era química, era defensa. Y como toda defensa sostenida demasiado tiempo, se volvió autodestrucción. Marco Aurelio también conoció el miedo. Vivió guerras, traiciones, pestes, pérdidas, pero entendió algo que Escobar nunca comprendió. La mente que domina su ira domina el mundo. Él no negaba la rabia, la observaba, porque sabía que la emoción no es el problema. El problema es creerle a la emoción. Su práctica filosófica era exactamente eso. Terapia cognitiva en acción. Cada pensamiento de odio lo escribía, cada impulso lo convertía en análisis. Mientras Escobar respondía con disparos, Marco Aurelio respondía con silencio. Y esa diferencia define la distancia entre la evolución y la repetición. La violencia es una forma de defensa cuando no sabes cómo pedir ayuda. Muchos hombres y mujeres viven así. No hablan de su dolor, lo proyectan. No confían, atacan. No lloran, gritan. Y el cuerpo paga el precio. Cada estallido de ira eleva la presión arterial, debilita el sistema inmunológico y deja huellas en el cerebro similares a las de un trauma físico. Por eso, en psicología, decimos que la violencia no solo mata hacia afuera, mata hacia adentro primero. Marco Aurelio veía la rabia como un reflejo del desorden mental. No condenaba al que la sentía, lo comprendía. Sabía que cada acto de ira era una mente intentando recuperar control. Por eso escribió: «El mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él». Esa frase no es moral, es medicina, porque cuando respondes con calma a la agresión, activas el sistema parasimpático, la parte del cerebro que sana. El cuerpo se relaja, la mente se despeja y el alma recupera su centro. Pablo Escobar vivió toda su vida en modo simpático, alerta, tensión, lucha. Su cerebro nunca conoció la paz. Marco Aurelio, en cambio, vivía en modo regulación, observación, aceptación, serenidad. Uno reaccionaba, el otro comprendía. Y entre ambos se revela la gran lección. La violencia es el ruido del alma que ha olvidado cómo hablar. Capítulo 7. El estrés del líder. Cuando el poder pesa más que la gloria. El liderazgo no solo se mide por cuántos te siguen, sino por cuántas veces debes seguir tú mismo adelante cuando nadie más puede hacerlo. Pablo Escobar lideraba desde el miedo. Marco Aurelio desde la calma. Ambos entendieron que el mando te separa de los demás, pero solo uno entendió algo más profundo. El poder no es un privilegio, es una carga emocional que puede destruir el cuerpo si la mente no aprende a sostenerla. Escobar vivía con el cuerpo saturado de cortisol, la hormona del estrés.
Su sistema nervioso estaba tan acostumbrado a la tensión que incluso en sus momentos de descanso seguía en modo guerra. La neurociencia explica que el cerebro de un líder sin equilibrio vive en hipervigilancia. No puede desconectar, no puede confiar, no puede soltar. La mente se convierte en un campo de batalla donde todo se percibe como amenaza. Escobar no dormía, no delegaba, no paraba. Y eso no es fortaleza. Es un tipo de agotamiento disfrazado de disciplina. Marco Aurelio enfrentaba presiones similares, guerras, política, traiciones, enfermedades, pero aplicaba lo que hoy llamamos neuroregulación consciente. Escribir, meditar, reflexionar, respirar antes de reaccionar. Era un emperador, pero también un psicólogo de sí mismo. Sabía que no podía liderar ejércitos si no podía liderar su mente. Y por eso escribió: tu mente toma la forma de aquello con lo que piensas a menudo. Él se entrenaba para pensar con claridad, no con miedo. Esa es la diferencia entre el estrés que te afila y el estrés que te rompe. Desde la psicología del liderazgo hay dos tipos de estrés. 1. El eustrés, que impulsa y da energía. 2. El distrés, que agota y enferma. Escobar vivía en distrés perpetuo. Su cuerpo liberaba tanta adrenalina que su sistema inmunológico colapsaba. Vivía fuerte, pero moría desgastado. El cuerpo no soporta ser campo de guerra todos los días. Marco Aurelio, en cambio, cultivaba el eustrés. El reto no lo destruía, lo enfocaba. Su mente veía el caos como entrenamiento, no como castigo. En términos clínicos, la diferencia radica en la interpretación cognitiva del estrés. El evento no define el daño, lo define tu lectura mental. Si crees que todo depende de ti, el cerebro se sobrecarga. Si entiendes que solo controlas tus acciones, el cerebro se calma. Esa era la medicina estoica: entrenar la mente para no exagerar el peso del mundo. Escobar pensaba que ser líder era tener respuestas. Marco Aurelio sabía que ser líder era tener equilibrio. El primero buscaba obediencia, el segundo comprensión. Por eso uno se hundió en la paranoia y el otro murió en serenidad. La diferencia no fue el poder, fue la gestión emocional del poder. El cuerpo de un líder refleja su mente. Migrañas, tensión muscular, insomnio, cansancio mental, no son signos de trabajo duro, son señales de alarma. El cerebro humano necesita pausas para reequilibrar neurotransmisores y hormonas. Sin descanso, la mente pierde objetividad, y un líder sin objetividad es un peligro para sí mismo y para los demás. Marco Aurelio entendía que el descanso era parte de la estrategia. Escobar lo veía como debilidad, y esa confusión lo llevó al colapso. Reflexión práctica. ¿Cómo sostener el poder sin destruirte uno? Aprende a descansar con propósito. El descanso no es perder tiempo, es recuperar control. Un líder agotado ve enemigos donde hay aliados. 2. Escribe tus pensamientos. La escritura activa el córtex prefrontal y desactiva la amígdala. Es una forma real de reducir ansiedad sin medicación. 3. Cambia la palabra controlar por coordinar. El control exige, la coordinación equilibra. Coordinar tu mente significa permitirte fallar sin colapsar. 4. Recuerda, no lideras solo empresas o personas, lideras tu sistema nervioso. Si tu mente está en guerra, tus decisiones también lo estarán. El estrés del líder no se cura renunciando al mando. Se cura aprendiendo a gobernar sin perder el alma. Marco Aurelio lideraba desde el centro de su calma. Escobar, desde el abismo de su miedo. Y esa diferencia es la frontera entre el poder que construye y el poder que destruye. Capítulo 8. Familia y redención. El amor que protege o destruye. Todos los seres humanos nacemos con una necesidad biológica: pertenecer.
Desde la neuropsicología se sabe que el cerebro humano está cableado para buscar conexión. El aislamiento activa los mismos circuitos de dolor que una herida física. Por eso amamos. Por eso creamos familias, parejas, equipos, clanes. Pero cuando el amor se mezcla con miedo, se transforma en otra cosa. En control, en culpa, en obsesión. Y eso fue lo que ocurrió con Pablo Escobar. Escobar amaba a su familia de una forma desbordada, pero ese amor era posesivo, impulsivo, reactivo. El miedo a perderlos lo convirtió en su propio verdugo. Creía protegerlos, pero los encerró en una prisión emocional. Su cerebro funcionaba como el de alguien con trastorno de estrés postraumático. Todo lo interpretaba como amenaza. Y cuando el cerebro vive así, confunde el amor con vigilancia y la protección con dominación. Decía hacerlo por amor, pero era por ansiedad, la necesidad de controlar lo único que temía perder. Marco Aurelio también fue padre, esposo y líder. Sabía que el amor, para ser puro, debía ser libre. Decía: ama a los tuyos con ternura pero sin apego. Recuerda que no los posees. Esa frase, que suena filosófica, es en realidad profundamente terapéutica. Describe lo que en psicología llamamos apego seguro, la capacidad de amar sin necesitar controlar. El alma que ama con serenidad permite al otro ser, no lo aprisiona. El alma que ama desde la carencia exige, domina y termina asfixiando lo que más quiere proteger. Escobar buscaba redención a su manera. Construía casas, ayudaba a los pobres, se veía como salvador. Pero la redención no se logra con acciones externas. Se logra cuando el alma acepta su sombra. La mente humana necesita reconciliar el bien y el mal que hay dentro. Cuando lo negamos, proyectamos nuestra oscuridad sobre los demás. Eso hizo Escobar. Intentó limpiar su culpa con poder, cuando lo que necesitaba era perdonarse con verdad. El perdón no es justificar, es comprender desde la conciencia. Marco Aurelio practicaba ese tipo de redención silenciosa. Cada noche analizaba sus errores, no para castigarse, sino para reeducar su mente. Sabía que la culpa constante paraliza el cerebro. Por eso transformaba sus fallos en aprendizaje. Esa es la diferencia entre el que se condena y el que evoluciona. El primero se queda en el error. El segundo lo usa como maestro. La familia, para el líder, puede ser refugio o espejo. Escobar veía en su familia una extensión de su ego. Marco Aurelio veía en la suya una oportunidad de practicar virtud. La neuropsicología explica que cuando amamos sin conciencia, activamos los mismos mecanismos del miedo al abandono. Por eso, el amor descontrolado genera estrés, y el amor consciente genera calma. El cuerpo lo sabe. El abrazo que nace del control tensa. El que nace del respeto relaja. Desde la terapia cognitiva hay una verdad fundamental. No puedes redimirte mientras sigas huyendo de tu propio reflejo. Escobar nunca se detuvo a mirar su sombra sin justificarla. Marco Aurelio, en cambio, hacía del autoanálisis un ritual. Ambos amaban, pero solo uno aprendió a amar sin destruirse. Reflexión práctica. Amar sin control y sanar la culpa uno. Amar no es poseer. El amor maduro nace de la libertad. Si necesitas controlar a quien amas, revisa tu miedo, no su comportamiento. 2. La culpa no redime, solo el cambio consciente. El cerebro aprende por repetición emocional. Si repites tus errores sin reflexión, tu mente no evoluciona. 3. Perdonarte no te hace débil. El perdón es neurobiológicamente liberador. Reduce cortisol y activa oxitocina, la hormona de la calma. 4. Recuerda, quien ama sin conciencia protege destruyendo. Quien ama con serenidad sana mientras abraza. La redención no se encuentra en las obras, sino en la honestidad. Marco Aurelio lo sabía. Nadie puede guiar a los demás si no se ha reconciliado consigo mismo.
Escobar, en cambio, buscó redención externa cuando lo que necesitaba era perdonarse internamente. Y esa lección, aún hoy, nos sirve a todos. No hay amor verdadero sin conciencia, ni redención sin verdad. Capítulo 9. El miedo al fracaso. Cuando el éxito se convierte en amenaza. El miedo al fracaso no nace del error, nace del orgullo, de la voz interior que te dice, si caes, dejarás de valer. Esa voz es antigua, viene del niño que fue juzgado por fallar, del adulto que no aprendió a perder sin sentir vergüenza. Pablo Escobar vivía bajo esa voz. Su poder no era solo ambición, era una respuesta desesperada al miedo de volver a ser nadie. Cada día que ganaba reforzaba su adicción al triunfo. Cada día que temía perder, su cuerpo liberaba cortisol, su mente se endurecía y su humanidad se apagaba. Desde la neurociencia sabemos que el fracaso activa en el cerebro las mismas regiones del dolor físico, la corteza cingulada anterior y la ínsula. Por eso duele tanto. El cerebro interpreta el fracaso como una amenaza a la identidad, no solo a la meta. Y cuando esa identidad está construida sobre el éxito, el miedo al fracaso se vuelve insoportable. Escobar no podía perder porque perder era morir. Cada derrota era una confirmación de su mayor temor, ser insignificante. Su ego lo había convencido de que el amor, el respeto y la seguridad solo existían mientras estuviera arriba. Marco Aurelio entendió lo contrario, que caer también es parte de gobernar. Su filosofía lo preparaba cada día para lo incierto. Decía, recuerda que puedes fallar, ser herido o humillado, y aún así mantener tu dignidad. Para él, el fracaso no era un fin, era información. Su mente estaba entrenada para no asociar el error con dolor, sino con sabiduría. Y eso es algo que hoy la psicología cognitiva confirma. Las personas resilientes no sienten menos miedo, piensan distinto sobre el miedo. Escobar medía su valor por los resultados, Marco Aurelio por la intención. El primero creía que perder era debilidad. El segundo sabía que perder con conciencia era fortaleza. Y aquí entra una verdad psicológica profunda. El fracaso no destruye al que lo acepta, destruye al que lo niega. Cuando no aceptas una pérdida, tu cerebro entra en resistencia cognitiva, lucha contra la realidad y se agota. Eso le pasó a Escobar. Nunca supo rendirse a tiempo. Su guerra no era contra el Estado, sino contra su propio ego. El miedo al fracaso genera un tipo particular de estrés. El estrés anticipatorio. El cuerpo reacciona ante una amenaza que aún no existe. Te desgastas antes de que algo ocurra. Y en esa tensión constante, tus decisiones se vuelven impulsivas, tus relaciones frágiles, tu mente rígida. El fracaso deja de ser aprendizaje y se convierte en trauma. Marco Aurelio sabía que esa anticipación era una trampa. Por eso meditaba sobre la muerte, sobre la pérdida, sobre lo inevitable. Lo hacía no por pesimismo, sino por entrenamiento emocional. Cada día practicaba la aceptación, porque quien acepta el fin deja de vivir con miedo al principio. Desde la psicología clínica, eso se llama exposición consciente al miedo. Mirarlo de frente hasta que pierda poder. Escobar nunca pudo hacerlo. Vivió huyendo del fantasma del fracaso y al huir terminó creándolo. Marco Aurelio lo habría mirado a los ojos y dicho, «No temas perder, teme no aprender de lo que pierdes». Reflexión práctica. ¿Cómo sanar el miedo al fracaso 1? Separa el error de tu identidad. Fallar no te hace menos valioso. Tu cerebro necesita diferenciar «me equivoqué» de «soy un fracaso». Son cosas distintas. 2. Practica la aceptación consciente. Imagina el peor escenario posible. Respira y obsérvalo sin huir. Tu mente aprenderá que el miedo no mata. El miedo se disuelve cuando lo enfrentas. 3. Redefine el éxito.
El éxito real no es evitar caídas, es tener la calma de levantarte sin resentimiento. 4. Recuerda, el fracaso es solo un espejo. Te muestra dónde aún gobierna tu ego y dónde empieza tu alma a crecer. Pablo Escobar murió huyendo del fracaso. Marco Aurelio murió aceptando el paso del tiempo. Ambos fueron líderes, pero solo uno entendió la verdadera victoria, la de no necesitar ganar para estar en paz. Capítulo 10. El cuerpo como espejo. El alma siempre habla, pero lo hace a través del cuerpo. Tu cuerpo no miente. Puede callar durante años, puede adaptarse, puede resistir, pero nunca miente. Cada dolor, cada tensión, cada enfermedad psicosomática es una palabra que tu alma intenta pronunciar y tu mente no le permite. El cuerpo grita lo que la mente calla, y tanto Marco Aurelio como Pablo Escobar lo sabían, aunque lo vivieron de maneras opuestas. Pablo Escobar vivía en un estado permanente de hiperactivación. Su sistema nervioso estaba en alerta constante. Adrenalina, cortisol, insomnio, desconfianza. Ese nivel de estrés sostenido deteriora literalmente el cuerpo. La ciencia moderna lo confirma. El estrés crónico debilita el sistema inmunológico, altera la digestión, daña la piel y acorta la vida. Escobar envejeció rápido. Su mente no conocía descanso, y su cuerpo lo reflejaba. Cada respiración era una orden de guerra. Cada mirada, una búsqueda de peligro. No dormía tranquilo, porque el cuerpo no puede dormir cuando el alma no confía. Marco Aurelio vivía las mismas presiones, pero desde otro paradigma. Sabía que el cuerpo es un mensajero, no un enemigo. Cada dolor lo interpretaba como una señal de desequilibrio entre pensamiento y acción. Cuando se enfermaba, meditaba, no para escapar del dolor, sino para comprenderlo. El estoicismo, en su versión más profunda, es una medicina psicofisiológica. Entrenar la mente para que el cuerpo no cargue con lo que el alma no procesa. Decía, el alma se pinta del color de sus pensamientos. Y tenía razón. El pensamiento repetitivo genera química. La química sostenida crea hábito. Y el hábito enferma o sana según lo que pienses cada día. Desde la psicología clínica sabemos que el cuerpo tiene memoria emocional. Se llama memoria somática. Las emociones no expresadas se almacenan en los músculos, en la postura, en la respiración. Por eso hay personas que, aunque parezcan tranquilas, tienen el cuello tenso, el pecho cerrado, el estómago en nudo. No están tranquilas, están conteniendo. El cuerpo no olvida, solo espera. Escobar cargaba con una coraza de tensión, hombros rígidos, mandíbula apretada, mirada alerta. Era el cuerpo de un hombre que no podía confiar ni en su propio descanso. Marco Aurelio, en cambio, comprendía la fisiología de la calma sin conocer la palabra. Cada respiración era un acto de dominio. Cada pausa, un tratamiento. Hoy lo llamaríamos coherencia cardíaca o mindfulness. Él lo llamaba razón sobre el impulso. El cuerpo se alineaba con su mente, no la contradecía. Esa unión, mente y cuerpo en coherencia, es lo que le daba serenidad incluso en medio del caos. En terapia vemos lo mismo todos los días. La ansiedad se aloja en el pecho, la ira en los músculos, la tristeza en la espalda, la culpa en el estómago. El cuerpo es el diario que escribes sin darte cuenta. Escobar no lo entendió, ignoró las señales, las tapó con dinero, con ruido, con movimiento. Marco Aurelio las escuchó y gracias a eso vivió con equilibrio en un mundo sin paz. Uno fue prisionero de su biología, el otro su médico interior. Tu cuerpo te está hablando. Cada síntoma es una conversación pendiente con tu mente. Cuando lo ignoras, enferma. Cuando lo escuchas, te sana. La tensión no es el problema, es el mensaje. Y solo cuando aprendes a leerlo puedes comenzar a liberarte.
Reflexión práctica. ¿Cómo escuchar tu cuerpo antes de que grite uno? Observa antes de medicar. No todo dolor físico viene del cuerpo. A veces es la mente diciendo, necesito que pares. 2. Respira con conciencia. 3 minutos al día de respiración lenta reducen cortisol y reprograman tu sistema nervioso. Tu cuerpo no necesita que lo domines, necesita que lo acompañe estrés. Revisa tus hábitos posturales. Tu forma de estar de pie refleja tu forma de estar en la vida. Si vives encogido, es posible que aún cargues peso emocional no resuelto. 4. Hazte una pregunta diaria. ¿Qué parte de mi cuerpo está intentando decirme algo hoy? Escúchala, escríbelo, respira. La prevención emocional es medicina física. Escobar murió en guerra con su propio cuerpo. Marco Aurelio murió en paz con el suyo. Ambos fueron poderosos, pero solo uno entendió que el cuerpo no es el campo de batalla del alma, sino su reflejo más honesto. Capítulo 11. Narcisismo veces virtud. El reflejo que te esclaviza y la humildad que te libera. El narcisismo no empieza con vanidad. Empieza con una herida, con la falta de reconocimiento, con la necesidad de ser visto, con el miedo a desaparecer sin dejar rastro. El narcisista no ama su reflejo, lo necesita para no morir de vacío. Y ese fue Pablo Escobar, un hombre que convirtió la admiración ajena en oxígeno emocional. Mientras más lo temían, más vivo se sentía. Mientras más lo nombraban, más existía. Era la mente de alguien que no soportaba la idea del silencio. Desde la psicología clínica, el narcisismo es una defensa. Es un mecanismo que el cerebro activa para proteger una autoestima frágil. La persona crea una imagen idealizada de sí misma y la defiende con ferocidad, porque sabe, en el fondo, que si esa imagen se derrumba, lo hará también su identidad. Escobar no protegía su imperio, protegía su reflejo. Todo lo que hacía, desde sus lujos hasta sus guerras, era una afirmación constante. Yo importo. Pero cuanto más buscaba validación externa, más vacío se sentía por dentro. Y eso es lo que el narcisismo no dice, que el brillo hacia afuera siempre oculta oscuridad hacia adentro. Marco Aurelio conocía ese reflejo, pero lo enfrentó desde la virtud. Sabía que el poder podía deformar la percepción del yo. Por eso escribía todos los días recordatorios de humildad. No eres un dios, eres un hombre. Todo lo que amas pronto desaparecerá. Estas frases no eran pesimismo, eran equilibrio. Lo que hoy llamaríamos autoterapia cognitiva preventiva. Una forma de mantener su cerebro en el presente y su ego bajo control. Mientras Escobar decía el patrón del mal, Marco Aurelio decía el servidor del bien. Y esa diferencia marcó su destino. La neurociencia moderna lo explica claramente. La admiración externa activa los mismos circuitos de placer que las drogas. La dopamina te hace sentir poderoso, pero también dependiente. Es una trampa invisible. Cuanto más aplausos recibes, más necesitas. Por eso el narcisismo no es autoestima, es hambre emocional. Y esa hambre nunca se sacia. El líder narcisista termina agotado, porque vive para sostener una imagen que su alma no puede mantener. Marco Aurelio tenía otro tipo de placer, el de la coherencia. Su recompensa no era la aprobación, sino la serenidad. La virtud, desde la psicología moral, es un estado de coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando lo que piensas, sientes y haces se alinean, el cerebro entra en equilibrio químico. Eso genera paz, no euforia. Por eso el virtuoso no necesita ser visto. Ya se siente completo. El narcisista necesita el mundo. El virtuoso se basta a sí mismo. Escobar vivía en función de su reflejo. Marco Aurelio vivía en función de su propósito. El primero construyó un altar para su ego. El segundo, una escuela para su alma.
y ambos nos enseñan algo esencial. El éxito sin virtud es ruido. La humildad con propósito es libertad. En terapia, cuando trabajamos con personas narcisistas, lo que más duele no es su arrogancia, sino su fragilidad. Detrás del "yo puedo todo", hay un niño que una vez creyó que no era suficiente. Y ese niño sigue buscando ser admirado para no sentir el abandono original. Escobar nunca curó a ese niño. Marco Aurelio sí lo abrazó. Por eso uno se perdió en el personaje y el otro se liberó de él. Reflexión práctica. ¿Cómo pasar del ego a la virtud 1? Cuestiona tus motivos. Pregúntate antes de actuar. ¿Esto nace de mi deseo de ser admirado o de mi necesidad de servir? Tu mente sabrá la respuesta antes que tu boca 2. Aprende a no reaccionar ante la crítica. El ego busca defenderse. La virtud observa y aprende. La crítica no te define, te revela. 3. Desconéctate del aplauso. El reconocimiento es una adicción suave. Cuanto más lo persigues, menos paz tienes. La mente necesita validación interna, no aplausos externos. 4. Recuerda, el narcisista necesita atención para sentirse vivo. El sabio solo necesita conciencia para existir en paz. Pablo Escobar fue el espejo de la humanidad sin límites. Marco Aurelio, la medicina para el ego que enferma. Y tú, como todos, tienes dentro una parte de ambos. Una que busca brillar y otra que busca comprender. La vida no consiste en apagar una ni alimentar la otra, sino en aprender a equilibrarlas. Capítulo 14. Moral y supervivencia. El límite entre lo correcto y lo necesario. Cuando el miedo domina, la moral se distorsiona. El cerebro humano está diseñado para priorizar la vida antes que los valores. En situaciones de peligro, el sistema límbico toma el control, silencia la corteza racional y activa una única orden: haz lo que sea para sobrevivir. Esa es la raíz biológica del caos moral, y es ahí donde Pablo Escobar se perdió. Escobar no se veía a sí mismo como un villano. Su mente no justificaba la violencia por placer, sino por supervivencia. Creía sinceramente que todo lo que hacía era necesario. Eso es lo que la psicología moral llama disonancia cognitiva. Cuando tus acciones contradicen tus valores, tu cerebro cambia los valores para proteger tu identidad. Así se crea el monstruo. El mismo que dice, no soy malo, el mundo me obligó. Y el mismo que vive creyendo su propia mentira. Marco Aurelio conocía la tentación de la justificación. Cada guerra, cada decisión difícil lo ponía frente al dilema del poder. ¿Qué es correcto cuando todo alrededor exige dureza? Pero él había aprendido a distinguir entre necesidad y corrupción. Su mente no actuaba por impulso, sino por principio. Decía, haz lo correcto, lo demás no importa, ni quién te vea, ni quién te juzgue, ni quién te odie. Esa frase, que parece simple, es neurociencia aplicada. La repetición de valores refuerza las conexiones cerebrales de la integridad moral, hasta que la mente responde con coherencia incluso bajo presión. El cerebro de Escobar vivía dominado por el modo de supervivencia. Su amígdala, esa pequeña estructura que detecta el peligro, estaba siempre encendida, y cuando la amígdala toma el control, la empatía se apaga. La moral no se elimina, se suspende. El cuerpo actúa, el alma observa, y la conciencia llega después. Cuando ya es tarde, Escobar justificó la muerte en nombre de la lealtad, el miedo en nombre del amor, y la crueldad en nombre de la justicia. Su mente no razonaba, racionalizaba. Y esa diferencia marca el abismo entre el hombre y el sabio. Marco Aurelio, por su parte, sabía que la moral no se prueba cuando todo está en calma, sino cuando el caos te tienta a traicionarte. Su filosofía era una estrategia de regulación moral.
Sabía que el cerebro, bajo estrés, necesita anclas, principios, rituales, frases, valores que lo mantengan en coherencia. Por eso escribía cada día recordatorios éticos. Eran sus vacunas contra la corrupción interna. Y esa práctica lo mantuvo humano en medio de la barbarie. Desde la psicología del comportamiento entendemos que los valores son hábitos mentales. Si los entrenas, tu cerebro responde con virtud incluso bajo presión. Si los descuidas, el miedo los borra en segundos. Escobar nunca entrenó su moral, solo entrenó su estrategia. Y por eso, cuando el miedo habló, su mente obedeció sin cuestionar. Marco Aurelio, en cambio, había preparado su mente para resistir el miedo, y esa preparación lo hizo libre. El dilema moral de Escobar es el de todos. Justificamos pequeñas corrupciones diarias, mentiras, excusas, egoísmos, porque creemos que no tenemos opción, pero sí la tenemos, solo que exige valentía emocional, la capacidad de elegir lo correcto aunque duela. Y esa valentía no nace del poder, sino de la conciencia. Reflexión práctica. ¿Cómo mantener tu moral en tiempos difíciles? 1. Detente antes de justificar. Cada vez que digas no tenía opción, recuerda, siempre hay una opción. Tal vez no sea cómoda, pero existe. Esa pausa activa tu corteza racional y desactiva el modo automático del miedo. 2. Repite tus valores. La mente olvida bajo estrés. Escribe tus principios como lo hacía Marco Aurelio. Le recordarás al cerebro quién eres cuando el entorno quiera hacértelo olvidar. 3. Revisa tus decisiones cuando estés tranquilo. La reflexión posterior fortalece la autoconciencia moral. Analiza sin culpa, pero con honestidad. 4. Recuerda, la moral no es una carga, es un mapa. No te encadena, te orienta. Sin ella, la mente se pierde en el laberinto del miedo. Pablo Escobar confundió supervivencia con destino. Marco Aurelio entendió que la supervivencia sin moral es solo otra forma de muerte. Uno salvó su cuerpo destruyendo su alma. El otro salvó su alma, aunque el cuerpo sufría. Y esa es la elección que todos enfrentamos: vivir haciendo lo que debemos o morir haciendo lo que tememos. Muy importante recordar esto. El eco del poder y la calma del alma. A veces, cuando terminas de escuchar una historia como esta, te das cuenta de que no era sobre Pablo Escobar ni sobre Marco Aurelio. Era sobre ti, sobre tus batallas internas, tus miedos, tus excesos, tus silencios, porque en cada uno de nosotros viven ambos: el que quiere dominarlo todo y el que solo quiere entenderse. Pablo Escobar representa esa parte de la mente que busca poder para llenar un vacío. Marco Aurelio representa la otra, la que busca paz para entenderlo. Y entre esos dos extremos caminamos todos los días, tratando de no perdernos. Pero quiero que recuerdes algo. Tu historia aún se está escribiendo, y tu mente, con todo su caos, su culpa y su cansancio, todavía puede sanar. No necesitas ser emperador ni criminal para aprender de ellos. Solo necesitas coraje para mirarte de verdad. Así que si algo de lo que escuchaste hoy te tocó, te movió o te hizo pensar en alguien, no lo dejes pasar, escríbelo. Exprésalo. Déjalo en los comentarios. Porque cuando compartes lo que sientes, otras mentes encuentran su reflejo en la tuya. Y si sientes que no vas por buen camino, que la cabeza no para, que la vida te pesa más de lo que muestras, quédate. Este espacio existe para eso, para hablar de lo que nadie habla, para entender por qué somos como somos, para sanar juntos, un pensamiento a la vez. Suscríbete para seguir escuchando más reflexiones como esta. Aquí no te prometo respuestas, te prometo conciencia. Porque cuando entiendes tu mente, empiezas a tener más de una vida.
Y esa segunda vida comienza justo en el momento en que decides entenderte. Déjame tu comentario. ¿Te ayudé a pensar en algo o en alguien? ¿Sientes que vas por el camino correcto? Hablemos en los comentarios. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete para seguir explorando las mentes, las heridas y las verdades que todos compartimos.